Bienvenidos a mi canal de agricultura orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Descubre los beneficios que nos ofrece esta fruta, todo el poder curativo que posee y qué enfermedades podemos tratar. Granada, otra medicina en casa. La granada se lleva cultivando hace miles de años. Es una de las frutas con mayor poder antioxidante que existe. Está cubierta por una piel dura, pero en su interior la granada esconde unas semillas cubiertas de una pulpa roja y carnosa, que resultan de lo más beneficiosas para nuestro organismo. La granada es baja en calorías y de un gran poder nutritivo. A pesar de ser una fruta otoñal, en la actualidad se puede encontrar todo el año. De la granada podemos utilizar sus semillas para jugo y de la cáscara convertirla en un potente té o infusión para diferentes enfermedades. El jugo de granada es rico en antioxidantes y protegen contra riesgos de enfermedades como los cálculos renales, la hipertensión y la hipercolesterolemia. El jugo de granada contiene polifenoles que son antioxidantes que protegen de la formación de radicales libres en el cuerpo. También están presentes en el jugo de arándano, el vino tinto y el té verde, pero el jugo de granada contiene mayores niveles de antioxidantes. También es muy bueno para el hígado, es depurativo, lo que hace que ayude a eliminar las toxinas. El jugo de granada posee mucho potasio, agua y ácido cítrico, por lo que le favorece al buen funcionamiento renal y eliminar los líquidos. ¿Tienes problemas de riñones o de hígado? Aquí te muestro cómo preparar el té o infusión y cómo obtener el jugo de granada, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Estas son las granadas que he cosechado en el huerto, pero hay otras variedades, unas de un color más intenso, otras de colores más claros. Acabo de conseguir otra clase de granada que es de cáscara verde, pero que su interior los granos están maduros y están muy rojos. Para este uso de la cáscara puedes usar cualquier tipo de granada que tengas a tu alcance, ya sea que la tengas sembrada o tu árbol de granada o la compres, siempre cerciorándose que sean frutas limpias, que no tengan algún pesticida, fungicida en la corteza de la fruta, puesto que vamos a ocuparla para hacer una poderosa infusión. Y lo que vamos a hacer es retirar los granos de la cáscara para poder disponer de ellos. Para elaborar un té de granada vamos a necesitar los granos de una granada entera para 1 litro de agua. Y cuando está a punto de hervir, agregamos la granada. Y una vez que está hirviendo, apagamos el fuego o retiramos para dejarlo reposar de 15 a 20 minutos. Este maravilloso té lo podemos tomar caliente
Lo podemos tomar tibio y lo podemos tomar frío. El color del té nos los va a proporcionar el tipo de granada que estamos utilizando y qué tan intenso es el color del grano de esta granada. Su aporte de potasio ayuda a limpiar los riñones, favoreciendo así la limpieza de nuestro organismo. Su bajo índice glucémico convierte las granadas en una fruta indicada para los diabéticos. ¿Cómo vamos a tomar este té o infusión? Lo vamos a tomar todas las mañanas en ayunas, a mediodía y 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Otra forma de consumir la granada es directamente de la fruta. En lo personal, a mí me gusta degustarla desgranando y comiendo sin necesidad de hacer algún otro proceso. Pero si en tu caso no puedes hacerlo porque no puedes masticar los granos, esta es otra forma de extraer el jugo de la granada. Y para esto necesitamos consumir el jugo de una granada. Colocamos los granos y nos podemos apoyar con un aplastador, machucador, como le llamen ustedes. También se puede usar un vaso de vidrio previamente que hemos lavado perfectamente para poder machucar y extraer los jugos de estos granos. Y una vez que hemos extraído todo el jugo de los granos, lo servimos en un vaso colándolo para dejar la semilla a un lado y poder solamente obtener el jugo. Y esta es la porción que necesitamos tomar todos los días. Solamente el jugo de una granada, no más. No exceder en esto porque recuerden que estamos tratando una enfermedad y tenemos que respetar las dosificaciones. ¿Cómo lo vamos a tomar? De la misma manera que el té, en ayunas, a mediodía y 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Se recomienda una dieta baja en proteínas y sal, potasio y fósforo para los pacientes con insuficiencia renal. Si te estás realizando diálisis, también se recomienda restringir la sal, el potasio y el fósforo y una dieta rica en proteínas. Este jugo de granada son bajos en potasio, constituyen una buena opción para cualquiera de estas dietas. Al igual que el jugo de arándano, que poseen vitaminas y muchos minerales esenciales. Estudios revelan que el jugo de granada ayuda a los pacientes que están en tratamiento de diálisis para evitar infecciones e incidentes cardiovasculares. Además, consumir granadas o jugo de granada ayuda a reducir los niveles del llamado colesterol malo. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes protegen y favorecen nuestra salud cardiovascular. Esta es otra forma de extraer los jugos de granada. Colocamos un vaso de agua en la licuadora y le agregamos los granos. Licuamos a manera que se triture todas las semillas y de esta manera tenemos el jugo de la granada. Colamos para separar el resto de las semillas y está listo para ser consumido. ¿Cómo lo vamos a tomar? De igual manera, lo vamos a tomar en ayunas, lo vamos a tomar al mediodía y 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Contiene ácido cítrico que funciona como bactericida y favorece para eliminar el ácido úrico y elimina las sales a través de la orina. Por eso es adecuado en casos de gota y piedras del riñón. Como pueden ver, tenemos una superfruta al alcance para controlar esos problemas que tenemos en los riñones. No olvides que esto no sustituye un tratamiento que tengas con el doctor. Acude con tu doctor y trata estos problemas que son graves. Estamos ante
ante una enfermedad muy grave que nos lleva a la muerte de una manera rápida y dolorosa. Si ya estás llevando un control médico o ya te estás dializando, consulta con tu doctor y avísale que estás tomando jugo de granada o té de granada. Para hacer la infusión de cáscaras o té de cáscaras de granada, vamos a necesitar la mitad de cáscara de una granada para 1 litro de agua. De igual manera, una vez que empiece a hervir el agua, colocamos las cáscaras de granada, dejamos hervir un poco por unos segundos y apagamos el fuego o retiramos. También lo podemos tomar caliente, lo podemos tomar tibio o frío. Realmente es una forma de hacer infusiones muy fácil, muy sencillo, que está al alcance de todos, que está en nuestras posibilidades tener esta medicina a nuestro alcance para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra salud, sin olvidar que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Agregar más vegetales en nuestra alimentación y frutas que no disparen nuestros niveles de glucosa, pero que nos aporten grandes cantidades de vitaminas y minerales que estamos necesitando. ¿Qué vamos a tratar con esta infusión de cáscaras de granada? Vamos a controlar parásitos intestinales. Cuando tenemos una diarrea, vamos a tomar esta infusión de 2 a 3 veces al día hasta que eliminamos este problema de diarrea por infección. También lo vamos a usar cuando tenemos dolor de garganta porque nos viene una tos o nos viene la gripa, tenemos una ligera infección en la garganta. Igual vamos a hacer gárgaras con esta infusión de cáscaras de granada 3 veces al día, y así para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es tan poderosa esta cáscara de granada que también está recomendada para controlar la candidiasis vaginal, las infecciones vaginales. La puedes usar para hacer la higiene íntima o al consumirla también ayuda a eliminar este tipo de infecciones por vía urinaria. Como pueden ver, tenemos una fruta magnífica, una fruta que se vuelve nuestra medicina para controlar todo este tipo de enfermedades, todo este tipo de males que nos están disminuyendo nuestra calidad de vida. Por eso debemos consumir granada todo tiempo, no va a tener ninguna repercusión, no tiene alguna contraindicación. Todo tiempo podemos estar consumiendo esta granada y evitar muchos problemas que tenemos en nuestra salud. Nuevamente, no olviden consultar a su médico. Esto que les estoy compartiendo no sustituye una consulta, no sustituye un tratamiento. Debemos acudir con nuestros médicos para que nos ayuden a controlar estas enfermedades que tenemos, y podemos ir de la mano con este tipo de infusiones, con este tipo de tés, con estos jugos que nos ayudan y nos llevan a aliviar una pronta salud para una pronta recuperación. Pues como siempre, es un placer poder compartirles. Déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.